denuncia, el diputado comunista Gerardo Núñez fue, días atrás, intimado por la Justicia de Familia a concurrir a un servicio que trabaje con hombres que ejercen violencia de género. Entre las posibilidades, la jueza Karen Cuadrado mencionó al proyecto Dominó, una ONG que trabaja con hombres derivados por el Poder Judicial. Dominó existe desde 2016 y ha trabajado ya con unas 700 personas. Siendo la temática violencia de género una tan presente, obviamente, en el debate público, esta es una buena excusa para conocer más de cómo trabaja una organización como esta. ¿Qué objetivos se pueden lograr con este trabajo? ¿Puede eliminarse esa tendencia violenta? Para eso estamos en línea con Juan Carlos Vega, quien es director justamente del proyecto Dominó. Juan Carlos, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto también y muchas gracias, agradeciendo como siempre el espacio para poder llegar y mostrar un poco lo que hacemos. Una primera consulta, yo hacía la Sí, puntualización. Ustedes solo trabajan con hombres judicializados, ¿verdad? sí, solo judicializado, Romina. Y que la justicia efectivamente los deriva a este tipo de servicios. Sí, porque la ley 19.580 contempla eso. Entonces, los puede enviar a donde la magistrada considere. En el caso de Dominó, solo pueden venir con un expediente abierto y que diga allí que la jueza decrete que Ujú. tiene que ir a Dominó. Bien. Sí, ¿Cuántos les derivan por mes aproximadamente? pero a ver, en estos momentos estamos con 80 activos, sí, más o menos 80 activos, y tenemos en lista de espera según el receptor, unos 90. Ujú. O sea que están En lista de esperando para espera. entrar. Sí, porque nosotros teníamos 5 grupos, Romina, Ujú. y con la pandemia, para no cerrar el proyecto, nos ajustamos a lo que decía el Ministerio de Salud. Entonces, quedamos con 3 grupos. Y, digamos, no te podría decir una cifra por mes porque no la medimos mensualmente. A medida que van pasando por el juzgado, los derivan, ellos se contactan, entran en lista de espera y Ujú. después los vamos llamando para una primera inducción. En la inducción, sí, es donde, digamos, esa no se cuenta como una sesión, como un día de trabajo. Ese día es donde, de una manera u otra, también vamos viendo los perfiles, a ver si realmente, porque a veces quizá no sea para dominó. Capaz Claro. que ya podemos ver que no, quizá no se puede adaptar a la metodología. Mm. Hay personas que no se adaptan a la metodología y bueno, los invitamos a que, y informamos a la sede, por supuesto, a ver, y que pueda ir a otro lugar, Mm. ¿sí? Es interesante eso. A ver, porque hay varias instituciones, ONG, que trabajan de alguna forma con hombres violentos. Pero mi pregunta es, antes de entender cómo trabaja Dominó en particular, Sí. ¿de dónde surge un poco la creación de una ONG como esta? ¿Qué les motiva a iniciar este trabajo? Yo decía, ya tienen varios años, ¿no? Desde Sí, 2016 sí. concretamente. Nosotros empezamos en el 2014 con un abogado a pensarnos. Yo ya había trabajado, me había formado en otro modelo, en un modelo de atención, pero es abierto. ¿Qué quiere decir? Que las personas deciden dejar de ejercer violencia. En dominó no pasa por ahí, vienen obligados. Ujú. Entonces, pensando para esa franja de gente que, digamos no está del todo contemplada, otros iban al modelo de Parrado, que también trabajé con él en Renacer, este, es reinteresante y es otro modelo también de trabajo que de allí también sacamos muchas herramientas de Parrado. A ver, pero ¿qué Y el diferencia otro, tienen básicamente? Porque decía, el de Parrado menciona en el proyecto Renacer, el otro que está también es el de la Intendencia, ¿no? el de la La Intendencia es Intendencia un de modelo Montevideo. mexicano que, bueno, yo no me compete hablar de eso, pero como me formé en eso también, es donde el varón decide dejar de ejercer violencia. O sea, ya tienen digamos, el camino Ujú. ya eh, a medio hacer. En dominó vienen y no reconocen su violencia, el que es violento y el que no es violento, que viene por otra cosa, por bajo control de los impulsos, porque violó la norma y la, Ujú. y la justicia ejerció sobre ellos lo que tiene que hacer.
Pero digamos, dominó nace de, volviendo a la pregunta original, Romina, nace de esa inquietud que teníamos con este abogado y verlo desde la cultura nuestra, desde la cultura uruguaya. Ujú. Entonces recorrimos un poco bastante el interior del país, fuimos viendo los rasgos culturales, las formas de relacionamiento, porque por más que seamos todos varones, la cultura influye muchísimo en las conductas. Entonces, con este abogado decidimos crear Dominó, solamente para varones judicializados. Lo presentamos al Poder Judicial y como auxiliares de la justicia, los magistrados lo derivan para justamente a ver qué oportunidad tienen. Recordemos que ellos salen con un riesgo alto, la medición del riesgo es riesgo alto, moderado Ujú. o bajo, y la medición que hace el equipo técnico, por ejemplo, del juzgado o la propia jueza frente a lo que se le presenta en la denuncia, este, ya toma las medidas porque la ley así lo dice, tiene que tomar medidas inmediatas, Ujú. ¿sí? Estamos hablando ahí de, Y por ejemplo, tobillera o prohibición de acercamiento o ese tipo de cosas, ¿no? siempre, exactamente, Romina, siempre pone medidas cautelares, siempre. O sea, una vez que la contactan que hacen la denuncia, la policía comunica a la jueza y la jueza inmediatamente pone medidas cautelares porque es lo que dicta la 19.580, Ujú. ¿verdad? Sí. Y después sobre la medida que se va desarrollando el debido proceso, bueno, ahí verás cómo se maneja. Eso ya es a nivel judicial. Nosotros lo que tenemos que hacer es ilustrar a la magistrada. Ilustrar si esta persona realmente es un riesgo para él, para la persona con la que le hizo la denuncia, con su entorno, con la sociedad. Y bueno, ese es nuestro trabajo. Brindarles herramientas. Nosotros pensamos más que nada es en estos derivados, como decimos nosotros, ¿sí? Asistidos, o sea, son derivados primero y después son asistidos, en que puedan de una manera o de otra visibilizarse internamente. Y al visibilizarse internamente puedan ver todo aquello que no veían, que les parecía que era la habitualidad. El varón en general dice, yo nunca le pegué y reconoce la violencia por medio de la violencia física, pero hay Ujú. muchas más formas de violencia, ¿sí? Entonces, empezando a trabajar todo eso, la inhabilidad en la comunicación. Los varones pensamos que acostumbrados con nuestras madres, que nuestras madres saben todo, los que nos conocen, nos olfatean, nos conocen los movimientos de los ojos al caminar, piensan que nuestras parejas son adivinas y no son adivinas. Las personas hay que comunicarse, ¿sí? Mm. Los varones también eh, parece que cuando nacemos nos recibimos de opinólogos, ya venimos con el diploma bajo el brazo, como que todos sabemos y los dueños de la razón. Y no, esas cosas hay que revisar. Mm. No respetamos el espacio de los demás, hablamos por encima de los demás por el hecho de ser varón. Y esas cosas son lo que nosotros apostamos más es a las generaciones que vienen, a Ujú. mi hijo, a los hijos de los hijos, a los sobrinos, que son los que realmente pueden, por eso Dominó no apuesta a ningún cambio, construye para el cambio. Nosotros no Ujú. queremos cambiar a nadie, estas personas ya están educadas, ya están socializadas, por eso decimos que nosotros Juan Carlos, pero me quedó una duda resocializamos. ahí, antes Dime, de profundizar en cómo trabajan ustedes concretamente. sí, Romina, Del vínculo con la justicia, digamos, ¿cómo es? Se sí. da, una vez que se hace la denuncia, la Mm. justicia determina las medidas cautelares, ¿en qué momento se los deriva a ustedes, a que vayan a un Eh, tratamiento como o a una un organización como la de abordaje, sí. ustedes? Cuando, En la cuando audiencia, cuando la jueza toma las medidas. cuando toma esas primeras medidas. Y Exacto, después ustedes, como la persona, el hombre, inicia el tratamiento ahí, sí. después ustedes también le aportan suministro de información a la propia jueza para ver Va cómo ha sido la evolución, digamos, si ha aportado o no ese proceso o si no sirve para nada, si se mantiene la situación incambiada. Exacto, mejor dicho que tú, nadie. Sí, es así. Básicamente, en palabras para todo el mundo, es eso. Nosotros lo que hacemos es sugerimos a la sede como expertos Ujú. y sugerimos y tenemos que justamente ilustrar a la jueza en qué riesgo está en el momento que terminó.
o se abandonó. Si abandona hay que comunicarlo enseguida a la jueza, porque eso es desacato. Hay una, Claro. está contemplado en el Código General de Proceso y en el Código del Proceso Penal. Hay artículos que dicen que si no se obedece a una orden del juez, algunos dicen, mira, Romina, cómo vienen con esa nebulosa. Nosotros decimos nebulosa, cuando la persona está totalmente aturdida. Vienen y dicen, la jueza me dijo que viniera a unas clases si quería. Sí quería. Ujú. ¿Sí, Romina? Ahí ves la invisibilización, la minimización muchas veces de la gravedad de las consecuencias, ¿no? De los actos, de las conductas, ¿sí? Sí, por Entonces, las dudas, si para que quede partimos... claro, Juan Carlos, Bien, ustedes no trabajan bien, con, o sea, la derivación la hace la justicia de magistrado, familia, ¿verdad? familia especializada, Familia especializada, pero no, sí, pero digo para tener en cuenta de qué tipo de a ver, violencia estamos hablando. Por ejemplo, un sí, femicida va es tratado de la justicia penal ahí, cometió un delito y no sí, tiene nada que porque es ver, no va a ir delito. nunca a dominó, por ejemplo, ¿no? No, Claramente. no, es delito, es delito. Puede pasar de que alguien que cumpla su condena, Ujú. Después supuestamente, quiera un. a ver, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿puedo? Sí, claro. Sí, hay algunos que tienen prisión domiciliaria, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Para que se entienda bien. Entonces, o vamos nosotros al domicilio, o una vez que termina la prisión domiciliaria, la jueza lo insta a que asista a dominó, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando tú decís penal, ya es delito. Y acá Claro. es, en esto, es violación de la norma, ¿sí? Por eso son medidas cautelares, ¿sí? No está considerado, digamos, no, para no ir meterme en la parte jurídica. Cuando es delito ya es fiscalía y juez penal, Ujú. está, ¿sí? Entonces ya no vendría dominó. No como el caso, por ejemplo, ahí te das cuenta, hace unos años, cuando derivaron al asesino de Brisa y él vino a dominó, pero estaba derivado, no era por la justicia penal. Después terminó preso, pero cuando él lo derivaron, que vino una vez, una vez a la inducción y después a una sola de las sesiones, que eso fue un sábado, el lunes salió de cacería y el martes cometió el homicidio. Ujú. ¿Sí? Ahí tú ves esos rasgos de psicópatas, Claro. ¿sí? Que también tenemos, cuando nosotros detectamos eso, bueno, evidentemente que tenemos que informar a la jueza, porque es un riesgo para la sociedad, Mm. totalmente, ¿sí? No sé qué más me querés No, preguntar. después iba hay una cantidad de sesiones mínimas a las que tienen que acudir, ¿verdad? Cierto, cierto. Bien, el proyecto tiene 30 sesiones, ¿sí? Son 30 sesiones donde la persona va a transitar, digamos, todo su niñez, su adolescencia y su adultez, 10, 10 y 10. Nosotros, los tiempos jurídicos, como tú sabes, son completamente diferentes a los tiempos, a los procesos que tenemos las personas desde la parte, digamos, mental. Es completamente diferente y de la absorción o incorporación de esta transformación de la conducta, ¿no? De este revisarse. Entonces, con la justicia acordó, nos ordena que en 10 sesiones tenemos que evaluar al asistido, ¿sí? Ujú. Y en esas 10 sesiones nosotros lo que hacemos es tratar de compaginar las 30 sesiones, las herramientas, poner las herramientas más necesarias que las personas necesiten, porque el proyecto, como toda metodología, tiene abarca esas 30 por medio de fases. Nosotros decimos fases porque los seres humanos son dinámicos, no son etapas, son fases. Tú puedes estar transitando por la quinta y después volver a la segunda. Entonces ahí es donde trabajamos el emergente. ¿Qué quiere decir? Que frente a las necesidades, cada grupo es distinto. Si alguien quiere ir a visitar a Dominó, va a ver en distintos grupos, va a ver que la dinámica de cada grupo es distinto, porque es un espacio de construcción, un espacio terapéutico de construcción colectiva. Cada grupo se construye en lo que va a trabajar. Tú ponte a pensar que si tú tenés problemas, digamos problemas, situaciones problemáticas en la comunicación, y nosotros planteamos una dinámica de la inhabilidad que tenemos los varones en el manejo de los conflictos, la necesidad en ese momento, en esa sesión, es la comunicación. Entonces vamos a brindar una batería de estrategias y de herramientas para que
puedan trabajar esa parte. Eso, ¿por qué los varones no nos sabemos comunicar con libertad? ¿Por Ujú. qué nos frustramos cuando nos comunicamos? Hay un altísimo nivel de baja tolerancia a la frustración, mecanismo de autoengaño, Romina, es impresionante. Como por ejemplo, Crecemos a con un ver, montón de para que lo mecanismos. entienda la gente. Sí, mecanismo de autoengaño en que mi deber es estar acá con mi familia, pase lo que pase, y esto ya va a pasar, y, y bueno, a ella se le va a pasar, voy, compro una tele grande, esas cosas no nos hacen ver de que el vínculo está deteriorado, que ya se rompió y nos cuesta mucho soltar. Cuando la otra persona ya no quiere estar más con nosotros porque o se cansó, se Ujú. aburrió, dejó de querer, y esa imposición, aparece siempre. Tú los agarras por distraídos y, no, pero ella tiene que limpiar, yo ayudo. ¿Cómo yo ayudo? ¿Entendés? Todavía no encontramos los varones en el Ujú. Uruguay el modelo totalmente, digamos, para poder salir del modelo hegemónico patriarcal en el que nos criamos la mayoría, ¿sí? Ahí ves que por más que digamos, mucho trabajo, porque es innegable el trabajo que hay desde todo, tanto desde el gobierno como desde las instituciones no gubernamentales, todavía falta, es un camino largo, ¿sí? Es un camino largo, ¿sí? Y, digamos, nos encontramos con que no sabemos en qué rol tenemos. Entonces, y el varón necesita quizás en su interior ese rol, ¿sí? Estamos acostumbrados de esa manera. Entonces, ese desacostumbramiento tiene que pasar por revisarnos. Y ahí es donde es lo que apostamos en Dominó. Venís obligado por la justicia, venís obligado porque metiste la pata, porque te saliste de la norma, y las consecuencias de esto te lleva a que te tengas que, de una manera u otra, aprovechamos nosotros la oportunidad para que se puedan revisar. Y en ese revisarse es donde aparece el darse cuenta. Y cuando se empieza el darse cuenta es correr el por qué y trabajar el para qué. ¿Para Ujú. qué llegué a esta instancia? Y ahí es donde se empieza el trabajo de realización como padre, como pareja, como hijo, como compañero de trabajo. Y los seres humanos somos integrales, Romina. No podemos separar solamente el evento con la pareja, porque hay algunos que los derivan no por la pareja, los derivan porque tuvo un evento con su madre o con una vecina, ¿sí? Mm. Digamos. Sí, tú Vamos a dirás, hacer una breve pausa y enseguida continuamos ¿no? conversando con Juan Carlos Vega, director del proyecto Dominó, que trabaja con hombres que son derivados por la justicia por situaciones de violencia. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando de violencia de género. Estamos conociendo el trabajo de la ONG Proyecto Dominó, que trabaja con hombres violentos desde 2016, pero únicamente con aquellos que son derivados por la justicia. ¿Qué objetivos se pueden lograr con este trabajo? ¿Pueden eliminarse las tendencias violentas? Bueno, de eso estamos charlando con su director, Juan Carlos Vega. Juan Carlos, estábamos empezando a entender cómo No trabajan, te ¿no? escucho, A ver ahora. no te escucho. Creo que tenemos ahí un temita con el Ahora audio. sí, Ahora sí, ahí va, perfecto. ahora sí, perfecto. Te decía, nos habíamos quedado en entrar en el detalle de cómo trabajan, ¿no? Sí. Ustedes tienen esa primera inducción que le llaman, Sí. donde entienden y hacen una evaluación a ver si la persona, si es adecuado que la persona concurra a Dominó por las características y demás. Y Ujú. después, ¿cómo sigue ese para qué que estabas relatando, ¿no? Bien. ¿De qué forma transcurre? Después de la inducción, que traen digamos, toda la parte de donde viene el decreto judicial y se les explica, se les da un paneo de lo que hace el proyecto. Ya cuando alguno se pone con resistencia, los invitamos a que no vengan. Entonces, después que tenemos la cantidad de gente, porque se va induciendo por orden de Ujú. espera, de lista de espera. Se los invita a que elijan en qué grupo pueden ir por sus necesidades laborales o de horarios, y ahí empezamos a trabajar
con la metodología, que es muy confrontativa, ¿sí? Muy Ujú. confrontativa. A Algunas ver. personas no se adaptan a la confrontación porque es de shock, ¿sí? Es de shock, Ujú. ¿sí? Vamos al evento. O sea, ninguno de los que estamos ahí somos carmelitas descalzas. Entonces, se va a la confrontación del evento. Tú tuviste una situación complicada en la que no pudiste frenar tus impulsos o no los quisiste frenar y no actuaste adecuadamente, ¿sí? Así sea que un 90% que lo hayas hecho y el otro 10 es restante porque la otra persona pasa por lo mismo, es un tema vincular, no importan porcentajes. Acá las dos personas, de una manera u otra, se rompió el vínculo. Entonces hay que confrontarse con esa situación. Después que nos confrontamos con esa situación, te confrontamos, te desenfocamos. ¿Por qué? Porque en esa confrontación tú vas a segregar un montón de sustancias químicas y probablemente te enojes muchísimo. Ujú. Entonces, cuando te enojas muchísimo, lo que hacemos es mostrarte ya la metodología y te desenfocamos. Cuando te desenfocamos, los varones somos focalizados, ¿no? Ujú. Ustedes, eh, el cerebro de ustedes es multifocal, es maravilloso el cerebro de la mujer, el cerebro femenino, es multifocal. Por eso muchas veces ustedes nos dicen a nosotros, ay, este hombre no puede hacer más de una cosa a la vez. Es verdad, porque somos focalizados. Mm. Entonces, cuando te desenfocamos con un chiste, con una broma, Pero ahí cuando o estás vamos a hablando antes de otro. la confrontación, ¿cómo lo hacen Sí. directamente? ¿Que reproduciendo una situación que... En general por el psicodrama, se reproduce Ajá. una situación, ¿sí? Se reproduce una La situación, situación nosotros ya que la sabemos, persona vivió, por ejemplo, que general- desencadenó sobre todo generalmente no se lo hacemos a él directamente, Ajá. Romina, lo hacemos o lo ponemos en escena Ujú. o le decimos a otro. Vamos a suponer y Claro. ahí le mostramos a otro. Y ya sabemos para quién es para Ujú. la otra persona. ¿Me seguís? Sí, 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 Es sí. para otra persona. Entonces vos vas viendo que la otra persona va viendo en el otro lo que a él le pasó o Ujú. lo que él generó. Entonces, después ahí ¡zic! Salimos, eso se llama enlace, salimos del que le estábamos, que lo habíamos puesto como una hipótesis o una situación Ujú. y vamos al que es. Y de ahí lo desenfocamos y después vamos al afrontamiento. Ese es se sigue así. El afrontamiento es afrontar esto, ¿no? Y ahí empiezan con la justificación, que es el lenguaje del mediocre, empiezan a justificar, a, a- 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 a tratar de salir de la situación, a minimizar, a victimizarse incluso, ¿sí? No, porque yo construí la casa, pues, y todo eso es humo, todo eso es rumia. Lo que hacemos es que en algún momento eso tiene que salir, no Ujú. tiene que estar más. Lo dejamos que justamente haga la catarsis, que lo saque. Y después volvemos a desenfocar y después que ningún método en el Uruguay lo hace, contenemos. Porque las personas hay que contener después que pasa por toda esa subida y bajada de hormonas y de sustancias químicas. ¿Sí? Pero como te digo, es de shock. A nadie le gusta que le presenten las cosas como las hiciste, Claro. porque quizás no las viste, ¿sí? Ujú. Incluso romper un plato, por ejemplo. Claro. Me voy a tener que ir a comprarme platos en algún lado, romper un plato, porque ya no tengo platos. Entonces, sí, rompo platos, ¿no? Entonces, plum, ese efecto, ¿qué es esto? Esa violencia ambiental, Ujú. esa violencia que no la visibilizamos, ¿sí? El callarte y solo con la mirada, esa violencia emocional, miramos a la persona, eh, incluso no solo desaprobando, sino a veces está despreciando. Entonces, esas cosas las que tenemos que trabajamos. Nos guiamos mucho también por los pasos de A, ¿sí? Porque el ser humano es integral, mente, cuerpo y espíritu. No podemos negar el espíritu. Entonces, no trabajamos religión, trabajamos espiritualidad, Ajá. ¿sí? Y ponemos ahí, como en el Uruguay no existe la religión griega ni cultos griegos, ponemos ahí una especie de, de- de-
de psicodrama con Zeus y esas cosas. Entonces, todo eso, todo se hace por medio de dinámicas de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que por medio muchas veces del juego, de eh, eh, el tacto, y hacemos también muchas actividades extramuros, fuera del espacio, que a ver, la gente se impresiona porque me dicen, ay, cómo vas a sacar esta gente del laboratorio de contención? Sí, justamente, los llevo al laboratorio donde esta persona, todas las personas a veces nos comportamos en un área de una forma y después afuera de otra. Y bueno, lo que yo tengo que ver, y mi equipo, mi staff, tenemos que evaluar es cómo se van a comportar afuera, Claro. porque es eso lo que tenemos que ilustrar al juez. Mm. ¿Sí? Tú dirás. Bueno, después que ya tenemos entonces cómo trabajan y esas sesiones tan intensas, por lo visto, ¿no? Son Donde implica intensos. mucha emoción, mucho. ¡Uah! ¿Qué pasa? ¿Qué resultados han tenido? ¿Tú quieres que te digan más o menos porcentajes? ¿Tenés porcentajes? Sí, tenemos medidos. A ver, no se puede gestionar nada en lo que no se puede medir. Entonces, en esta seriedad de reconocer que a veces las cosas no nos salen del todo bien, en las estadísticas internacionales apuestan a un máximo de un 13% de hombres que se pueden resocializar después que pasan con la instancia judicial. Ajá. Nosotros, la medición que venimos haciendo desde el 2016, tenemos de entre un 9 y un 14%. O sea, es oscilante. ¿Por Ujú. qué es oscilante? También, sin afán de justificar, porque las personas somos dinámicas y somos cambiantes. ¿Sí? Somos cambiantes, somos dinámicas. Y también el tipo de persona y qué es lo que va sucediendo en estos años en nuestra sociedad. ¿Sí? En nuestro momento histórico, sociohistórico y cultural. No es lo mismo los que medíamos del 16 al 2017 al 2018, que venían con miedo, Ujú. que estas personas, perdón, estos usuarios, estos maldichos usuarios, estos asistidos, desde el 2019 en adelante, vienen muy enojados. No hay miedo, hay Ajá. mucho enojo, muchísimo enojo. Entonces el trabajo no son las mismas dinámicas. Tenemos que estar continuamente revisándonos nosotros como equipo, ¿sí? Como staff, nos tenemos que estar revisando continuamente. Hay quien Nuestros puede grupos de decir, asesores. y igual mencionabas lo que es una estadística promedio, 13%, ustedes están entre 9 y 14, pero hay quien Sí, seguramente le llama la atención y dice, nada más, ¿por qué es un porcentaje en general tan bajo? No por dominó, sino a nivel general. ¿Por qué solo ese porcentaje? Después de pasar por ese shock, por esa intensidad, ¿tenés alguna explicación tú a propósito de eso? sí, sí. No te puedo decir que sea el dueño de la verdad, que seamos los dueños de la verdad, pero en la medición que hicimos nos dimos cuenta de dos falacias que tenemos todos. Una es el seguimiento. Nosotros hacemos un seguimiento un año, más de un año Ujú. no. ¿Sí? Y esto es una puertita, es como cuando vos fumaste. Los receptores eh, nicotínicos los abriste. Dejaste de fumar, un día pitaste, esos receptores se abrieron. Y esto impacta de la misma forma. Una vez que tomas contacto con esto, queda grabado como en el disco duro, ¿sí? Entonces hay que estar continuamente revisando y poniendo herramientas nuevas para no volver a pasar por esos eventos. Ujú. Así que te comentamos que seguimiento, no hay un seguimiento a nivel nuestro, de casi todos, en todo el mundo incluso. Y la segunda es que cuando reinician una pareja Mm. nueva, no, la pareja a veces no pasó por estos lugares en donde no es lo mismo una persona que pasó por estos eventos que otra que nunca los pasó, un varón. Entonces, ahí empieza a fallar las relaciones, ¿sí? Y los varones a veces no emplean las herramientas en las que tienen que generar acuerdos con la pareja nueva. Esto para la convivencia, para los nuevos vínculos, los varones que pasan por estas instancias tienen necesariamente que generar acuerdos con sus nuevos vínculos. Si Ajá. no generan acuerdos,
vuelven nuevamente a pasar ¿A por qué te esta misma referís ahí con situación. acuerdos? ¿En qué sentido? Acuerdos es que cada uno tiene que poner sobre la mesa sus expectativas con respecto a lo que desea del otro. Y, y ahí ser francos, completamente francos. Porque no, pero esto lo podemos acomodar. Entonces, por ejemplo, tus expectativas, Romina, son, no sé, te pongo a vos y me pongo a mí. Vamos a suponer que fuéramos nosotros dos. ¿Puedo? ¿Mm? ¿Sí? Sí. Entonces, mis expectativas son comprarme una casa, tener hijos y que no nos falte el auto. Y tus expectativas no son esas. Son viajar, estudiar, terminar otra carrera de la que tenés, viajar y después recién tener hijos. Entonces, viste que están dispares. Ujú. Entonces, la idea es que por medio de acuerdos puedan llegar lo más equilibrados o más parejo posible. Porque una vez que vos satisfaces tus necesidades, ¿sí? Y están tan desparejas con el otro, ya está. ¿Para qué quiero estar con esta persona? Porque en Claro. realidad no me está compasando en esto, ¿Y ustedes hacen ¿sí? eso? O sea, le explican a la persona que justamente que tiene que prepararse Sí, para sí, esa futura relación y que este tipo de cosas le sí. tiene que hacer? Y y sus parejas nuevas vienen muchas a dominó, sí, y trabajamos con ellas, no en los espacios con los varones, pero trabajamos con ellas. Ah, mira. Nosotros no creemos en la revinculación, ¿sabes, Romina? Lamentablemente, para nosotros, una vez que algo se Ujú. rompió, porque ahí es donde está el no soltar. Los varones tenemos que aprender a soltar. Si algo se rompió, ya está. Podés generar una amistad con la persona, porque vas a ser siempre el padre de los hijos y ella la madre de los hijos, pero no podés volver al vínculo, porque se rompió ya el Ujú. vínculo, ¿sabes? O sea que con esa misma persona no, pero No, no, Romina, porque en la etapa de la luna de miel que la generás de nuevo enseguida después que te reconcilias, bárbaro, y a los 6 meses, estás ping, en la misma otra situación. vez, otra vez, otra vez la pelota en la casa de Doña María, como se dice. En fin, es eso. Entonces, yo siempre digo, pongo este ejemplo, Romina, si me permitís. Nosotros tiramos fruta en el centro del laboratorio, o sea, el laboratorio es la sesión, ¿no? Ujú. Y la fruta, les mostramos a ellos, son herramientas. Entonces, los limones son herramientas de esto, las naranjas de esto, las manzanas de esto y lo otro. Cada uno tiene que decidir qué herramienta va a tener. Capaz que quiere agarrar 2 limones, 2 naranjas y no quiere las manzanas. Bueno, y ahí es donde empieza su trabajo individual, ¿sí? Individual. Y empiezan a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y los ves esa transformación, ¿sí? Por eso no queremos que las personas cambien, porque no podemos hacerlas cambiar. Sí, ya se resocializaron, su poda neuronal ya se produjo. Tendría que sentarme con esta gente, a hipnotizarlos y llevarlos a los 8 años, quedarme 3 días con cada uno y Mm. después en la otra poda neuronal otro tanto. Y eso no es así. ¿Tá? Somos seres humanos y bueno, nos equivocamos mucho, sí, a veces gravísimamente, pero también en esta instancia de ese parate que pone la justicia lo aprovechamos nosotros para la revisación y en esa revisación poder justamente resocializarse, poder volver a la sociedad de otra forma, ¿sí? Cuando me mencionabas ese porcentaje, ¿no? Sí, Que logra, digamos, de alguna manera salir adelante y dejar atrás su pasado violento sin reincidir y caer de vuelta. Me imagino que igual ese porcentaje no tiene relación con lo que salen diciendo después, una vez que terminan el tratamiento, ¿no? Las expectativas, evidentemente, deben ser otras, ¿no? a Con qué ver. respuestas se encuentran ustedes cuando está terminando la sesión 30 o bueno, o por lo menos la 10 Sí. que es la que tiene que cumplir, digamos, obligatoriamente? A ver, a veces tenemos que luchar con nuestras frustraciones, ¿no? Porque vemos que viene lo más bien y después terminamos hablando con la persona y diciéndole, mira, el informe tuyo es este y es lo que vos mostrás. Y las 10 sesiones no te sirvieron de nada. Ujú. Seguís en la misma rumia y seguís pensando que esto es la obligación solamente para cumplir con las 10 sesiones y esto sos un riesgo alto y es lo que vamos a informar y la jueza tomará las medidas que considere. Sos un riesgo alto. ¿Te enojarás? ¿No te enojarás? Digo, a mí, bueno, tuvimos amenazas de muerte, bueno, en fin.
siempre corres con esas cosas, ¿no? Pero sí apostamos en estos otros que tienen más de 100 sesiones. Hay gente que tiene más de 100 sesiones y sigue viniendo. Cuando los invitamos, ¿querés estar en staff? No, me viene bárbaro venir, están en la silla. Y trabajan genial en la silla. Y aportan muchísimo desde la silla, ¿sí? Porque muchos de ellos salen de la silla y pasan al staff. Y esas Mira. personas son las que tenemos ese seguimiento. Hay un facilitador que hace 3 años más, casi 4 que está, 4 años. Y siempre al firme, ahí, viene, trabaja, se preocupa, es re solidario y está todo el tiempo revisándose, ¿sí? ¿Qué querés que te diga? Eh, Es reconfortante por un lado y es ujú. frustrante por otro. Es reconfortante cuando ves que el varón se modificó, porque apostamos a eso, pero se modificó con la conciencia, consciente que quiso él esa Ujú. modificación, ¿sí? Pasó de entrar quizás obligado a efectivamente hacer el clic y querer Ahí está, yo revisarse. no te había entendido bien la pregunta, es eso. Viene obligado y dice, pero esto no es para mí, esto, lo otro, no, pero estos son locos, han Mm. dicho cualquier cosa, ¿no? Pero estos son locos, porque después ellos cuentan, ¿sí? Estos son locos, pero que se creen, que no sé cuánto, y después terminan, realmente era para mí. Me estoy tomando mi tiempo, todo este tiempo yo no me estaba revisando. Y Mm. esas 2 horas o 3, porque a veces se nos extienden las sesiones a 3 o 4 horas. Si hay una emergente, no podemos cortarla por reloj 2 horas. Y se van atrasando los grupos. Por eso a veces empezábamos antes a las 8:30 de la noche, de la mañana, para terminar a las 20:30 y terminamos a la 1 de la mañana, Mm. porque ¿viste? Que se van desfasando. Y no te olvides que muchos hemos hecho almuerzos, hay gente que no tiene para comer y comen dominó, hemos hecho cenas, ¿sí? Se les Eso te da, iba a preguntar. Mira, tenía una sí. pregunta a propósito de cómo funciona Dominó, dado que es un servicio, digamos, que brindan al Poder Judicial. Hay quien puede preguntarse, bueno, ¿reciben alguna retribución a cambio? ¿Cómo se financia Dominó? Retribución, decís tú, de sueldos. Sí, de No, sueldos, de no, pago a la ONG, de... no, 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 no. Esto es de la sociedad civil. Nosotros ninguno, todos somos honorarios, voluntarios honorarios. No cobramos nada, cada uno tenemos nuestros empleos y no cobramos nada. Dominó solo eh, tiene una donación voluntaria, digamos. Al principio pagaba yo el alquiler de los locales porque no tenemos local propio. Ahora trabajamos en comodato, que quiere decir que alguien nos brinda un local y nosotros se lo mantenemos por Ujú. medio del trabajo nuestro, ¿no? La limpieza, la restauración, ¿sí? Mantener el local en condiciones, ¿sí? Y colaborar si es un local de eventos, por ejemplo, si hay que colaborar, vamos y colaboramos en esos eventos, ¿sí? No, no cobramos, lo que recibimos es una donación voluntaria, que quiere decir que cada uno, en la medida que puede, dona en la sesión una De las donación, propias digamos, personas que acuden. en los que van, ¿sí? Ujú. Y hemos tenido donaciones de comestibles, como hacemos canastas, ¿viste? Pero ahí me decías Juguetes, eso de muchas los, veces. A ver. porque hacen canastas, porque hay personas que acuden a las sesiones y no tienen recursos, por ejemplo. Y si vos tenés el taller en tu casa y tenés medidas cautelares de no acercamiento, ¿cómo haces? Y no te olvides que cuando vos pedís para retirar las cosas y la otra parte dice lo que quiere que saques. Y si no quiere que saques una máquina determinada y es la que te sostiene, y bueno, quedás en la calle. Si no tenés un familiar o alguien donde ir a vivir, o terminás en un refugio o terminás en una pensión. Muchas veces hemos tenido también que colaborar en ayudar a pagar las pensiones, ¿sí? También hemos sido cuando reducen o un familiar muere, hemos acompañado en esos casos también, porque somos, a ver, somos seres integrales, no es solamente el espacio, hay una continuidad, ¿sí? Por eso decimos, dominó es la continuidad de tu vida y nos sostenemos en esos 3 pilares: compromiso, lealtad y transparencia. Y el enunciado nuestro, Romina, es no dañar. ¿Y no dañar qué implica? No dañarme yo primero y no dañar a los demás. Si vos te salís de ese enunciado, yo te expulso, Domino, Ujú. ¿sí? Te expulso, porque tengo esa potestad de expulsar, ¿sí?
de pulso dominó. Y en esto que decías tú, también muchos no tienen para los boletos, entonces de ahí sale para los boletos, sale para los break. Otros traen comida elaborada, algunos que trabajan en, ponele, en un puesto de verdura traen frutas y verduras, ¿sí? Entonces se arma todo allí. Y las canastas, se les da una canasta semanal, ¿sí? A la persona con lo básico, ¿no? A ver, tuvimos algunos de que no querían ir a los refugios y dormían en la esquina de dominó. Entonces, yo me acuerdo que mi hijo era chico, era más chico de lo que es, y él decía, yo le llevo la comida. Entonces la mamá preparaba y le llevaba la cena de noche. Hasta ahí el hombre dormía allí. Otro que había conseguido un trabajo y no tenía para comer, bueno, nos turnábamos. Entre los facilitadores y yo venía de mi empleo de noche y pasaba por un carro y le comprábamos la cena. Entonces, todo eso sale de ahí, de dominó, ¿sí? Porque como son muchos y el que quiere y puede, colabora, ¿sí? Colabora. No se obliga a nadie a poner, ¿sí? Dinero, no, no, es Juan, voluntario. Juan Dime. Carlos Vega, director del proyecto Dominó, orientador sexual, perito judicial, diplomado en ciencias de la educación, es especialista en manejo de la conducta humana, formado en masculinidades y género. Juan Carlos, gracias, gracias por esta charla y por permitirnos conocer un poco más entonces de cómo trabaja una organización con Dominó, como Dominó. Seguimos en contacto. Romina y a tu audiencia, muchísimas gracias, excelente tu trabajo, felicitaciones y bueno, invitada cuando tú quieras ver alguna sesión e ir, Dominó tiene las puertas abiertas para los que quieran ir, ¿sí? Muchas No, gracias. no, no, es transparente. Muchísimas gracias a ustedes y espero también desde Dominó que se produzca una transformación en algún momento y podamos vincularnos varones y mujeres desde otro lugar, ¿sí? Un abrazo, gracias. Un abrazo.